Muy bienvenidas, bienvenidos para esta meditación. Entonces, vamos a escoger un cristal. Yo acá tengo un ópalo rosado, muy precioso en forma de corazón. Entonces, vamos a escoger un cristal y le vamos a pasar 3 veces luz violeta, conectando, sintiendo cómo se empieza como a calentar la palma de la mano, a calentar el cristal. Luego luz dorada. Y vamos a conectar con el cristal a través de cada célula del cuerpo, sintiendo que nos volvemos receptivas a este cristal. Y desde allí vamos a conectar con la tierra, visualizando raíces doradas y rojas que emergen desde nuestro periné hacia el centro de la tierra, conectando con las distintas capas subterráneas hasta llegar al cristal en el centro de la tierra. Y vamos a comenzar a tomar la energía de este cristal y subirlo a través de las raíces y conectar con chakra raíz. Y vamos a tomar cada vez más energía allí. Y desde ahí, súper conectadas, vamos a conectar con los guardianes del reino mineral, vegetal, animal, con los distintos reinos de la tierra, con los devas, con los animales, con los distintos protectores en tantas dimensiones. Y a partir de allí también vamos a ir subiendo nuestra energía, conectando con todos los seres de luz, ángeles, arcángeles, maestros y maestras ascendidas. Vamos a visualizar una esfera de color dorada que nos envuelve. Y desde allí vamos a subir la energía hacia la altura un poquito más abajo del ombligo. Vamos a conectar allí, relajando el vientre, llenándolo de luz naranja, sintiendo que se va relajando el sistema nervioso, calmando, aliviando. Vamos a conectar desde las piernas, tomando aún más energía, subiéndola por todo el canal de chakras, iluminando ahora el ombligo. Luego el plexo solar de color amarillo, el corazón de color verde, sintiendo que todo nuestro cuerpo se va poniendo de un color verde que va sanando, regenerando, conectando con cristales, con cuarzos verdes, esmeraldas y también con cristales rosados, como el cuarzo rosa, la amatista rosa, el ópalo rosa. Y desde allí vamos a ir subiendo hacia el timo, conectándolo con cristales rosas también, iluminando ese chakra. Y desde ahí la energía sube hacia la garganta de color azul, aliviando la comunicación, conectando más profundo con cristales azules. Y desde allí la energía sube hacia el entrecejo, abriendo la visión en todas las direcciones, a nuevos horizontes, a nuevas formas de ver la realidad. Conectamos con cristales transparentes como el cuarzo cristal, el jérquimer, la selenita, también la labradorita, cristales azules. Y luego por último la coronilla, sintiendo que abrimos hacia el cielo toda la energía para que se conecte el cielo con la tierra, sintiendo que ahora bajan cascadas de luz
desde el cielo hacia la tierra, bañándonos, regenerándonos, bañando y regenerando a toda la superficie de la tierra con luz de cascadas, blanca, dorada, violeta, azul, verde, dorada, y cada vez ingresa más y más luz sobre toda la tierra y va ingresando capa por capa subterránea hasta llegar al cristal en el centro de la tierra. Y vamos conectando el corazón del cielo con nuestro corazón, con el corazón de la tierra, sintiendo cómo nos unificamos, cómo pasa energía desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba. Y cada vez entra más y más luz. Y nos permitimos disolver todos los apegos, todas las formas en esta luz, uniéndonos a la gran fuente, a la Madre Divina, permitiéndonos ser la ofrenda. Cada vez se activan más nuestros biofotones, cada célula sostiene la luz para nuestro bienestar y el bienestar de todos los seres sintientes. Y desde allí vamos a ir juntando las palmas al centro del pecho. Vamos a ir agradeciendo toda esta luz, recibiéndola aún más profundo, pasándola hacia la tierra, pasándola hacia el cielo. Respira profundo todo el aire. Exhala profundo todo el aire. Y vamos a inclinar la cabeza hacia el corazón en señal de humildad para que toda esta luz sea para el beneficio de todos los seres sintientes en todas las direcciones, para que podamos ser guiadas en este y otros tiempos para la gran evolución, para el gran proceso que beneficia a todos los seres en todas las direcciones. Y vamos a ir a abrir las manos un momento, sintiendo que vamos a recibir una ofrenda, un regalo, un símbolo, una palabra de la grandiosa, de la naturaleza. Y tomamos ese regalo, lo llevamos al corazón. Y desde allí, lentamente, sonriendo, agradeciendo, integrando, lentamente vas volviendo, respirando un poco más profundo todo el aire. Ah, wow. Observando cómo te sientes, cómo te sentías. Y puedes ir a mirar el cristal con el que trabajaste, a ver si ahora está más brillante igual que tú.
Cada meditación va clarificando, conectándonos con una luz más profunda, nos da esa posibilidad de reconocernos más allá de las formas que nos dan las experiencias, las palabras, ¿cierto? Nos permite conectar con algo más profundo y darnos cuenta de que cuando nos abrimos a recibir, hay tanta energía esperándonos, ¿no? Em, hay tanta energía a disposición para volver al equilibrio. Entonces, hoy día nos toca hablar un poquito de alquimia vegetal y mineral. Entonces, cada vez que meditamos, cada vez que utilizamos cristales, cada vez que utilizamos flores, estamos avanzando en ese proceso de refinamiento del estado que somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tomamos una flor, estamos incorporando un patrón de información que habita en la naturaleza en su estado de clímax, ¿no? Es como se dice que es el momento culmine, ese momento en que la planta da la flor, es el momento culmine en que ya hizo todo un proceso, ¿no? De alquimia, de alguna manera de abrazar ese espacio donde está, de aprender a echar raíces, de aprender a tomar la energía del sol y a partir de allí también florecer, hacer todo esta culminación que le permite estar lista para ser polinizada, ¿no? Y expandida. Entonces, cuando nosotros tomamos una flor, cuando tomamos un elixir, lo que estamos haciendo es afinar el instrumento que somos, pero no solamente afinar lo que ya somos, simplemente como cambiando de lugar las notas, sino, y afinándolas, sino también incorporando un nuevo patrón de información que nos permite evolucionar un eslabón más, volvernos cada vez más luz, dejar distintos elementos que fuimos incorporando también para poder sobrevivir, ¿cierto? Y los vamos dejando atrás para poder ser quien más somos. Entonces, eso que sucede en una planta, eso que sucede en un cristal cuando se va volviendo cada vez más transparente, ese proceso de refinamiento es lo que sucede en toda la naturaleza todo el tiempo y que le podemos llamar alquimia, ¿cierto? Entonces, la alquimia, ese proceso de refinamiento, de alguna manera necesita tener distintas etapas, ¿no? Entonces, la palabra alquimia, que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Donde había una tierra negra, ¿cierto? Donde estaba Egipto, en ese tiempo donde estaba el Nilo. El Nilo tendía, cuando había mucha lluvia, a desbordarse y cuando había más sequía, se volvía a su cauce. Entonces, cuando eso sucedía, toda la tierra alrededor del Nilo, ¿cierto? Quedaba oscurecida y a partir de allí se hacían distintos cultivos donde habían plantas que crecían para alimentar a toda esa población, ¿no? Entonces, esa tierra negra se llama tierra Kemi, que significa tierra química, ¿cierto? Tierra negra, y de allí viene la palabra alquimia. Entonces, de alguna manera, todo ese pueblo lo que hacía era comulgar con esa naturaleza, aprender a leer esa ciclicidad, aprender a comprender, ¿cierto?, cómo los ciclos iban trabajando la tierra y poder a partir de eso cultivar, ¿no?, cosechar en abundancia. Y obviamente en ese tiempo también ellos trabajaban con distintos cristales preparados, minerales preparados de plantas y tenían esta
comunión con la naturaleza, más allá del cultivo, ¿no? Sino que ellos hacían distintas preparaciones y hubo como todo un clímax, ¿cierto? En ese tiempo de la medicina natural y la medicina natural se fue movilizando en distintos territorios en la tierra, ¿cierto? A veces más underground porque fuimos más quemadas o corridas de alguna manera por lo oficial, ¿no? Porque de alguna manera la alquimia que también hay un desarrollo tipo en el 1500, ¿cierto? Con Paracelso, en el 1000 con Hildegarda, ¿cierto? Hay como distintos hitos, ¿no? Que podemos hablar de toda esta corriente muy antigua, ¿cierto? Que como les decía viene de Egipto, pero en realidad es más antigua, ¿no? Podemos decir que viene desde la Atlántida, ¿no? Donde se trabajaba también con cristales, con plantas incorporando esa comunión con la naturaleza para poder desarrollar un saber en nosotras mismas que es finalmente lo que nos va sanando, ¿no? Lo que nos va sanando el corazón, lo que nos va abriendo un nuevo campo de conciencia, lo que nos va ayudando a relacionarnos de otra forma. Entonces, la alquimia fue pasando por distintos elementos y hay ciertas claves en la alquimia que son, por ejemplo, esta confianza intrínseca que hay en la naturaleza, ¿no? En lo rítmico, en lo cíclico, en esa oportunidad constante de morir y renacer y de que cuando estás muriendo también confiar en que hay algo que está naciendo, que hay algo que está madurando, ¿no? Y no pensar que simplemente puede pasar lo peor, porque venimos de una cultura más posmoderna que está constantemente en una atención del peligro y que el peligro está adentro en el cuerpo cuando vas a enfermar o el peligro está afuera con los agentes, ¿no? Desde los virus, las bacterias o los parásitos, que hoy día incluso está muy de moda, ¿no? Hablar de los parásitos, incluso en los medios más naturales. Pero lo que quiero decir es que todos esos agentes patógenos, si tú los estás constantemente observando en un estado de peligro, ¿cierto? Tu sistema nervioso también está en un estado de mayor como sensación de emergencia, de peligro. Eso estimula, ¿cierto? La noradrenalina, la adrenalina, como el estrés, ¿no? En tu organismo y eso mismo es lo que hace que te enfermes. Entonces es como un círculo vicioso el no confiar en tu cuerpo. En cambio, en la alquimia, en toda esta corriente, ¿cierto?, que se relaciona con lo vegetal, con lo mineral, hay una confianza intrínseca en que si yo le doy los elementos al cuerpo para curarse, el cuerpo se va a curar porque es para lo que está hecho, ¿no? Desde el sistema facial en cada célula hasta el cuerpo energético como corrientes, ¿no?, de energía fluyente que constantemente nos está sanando. Entonces, si te fijas, allí radica una inteligencia mayor, ¿sí? Una inteligencia que va más allá de lo que tú puedes controlar o pesquisar desde ese lado tan humano, tan de intentar pesquisar y de fijarnos en lo particular. En realidad hay un orden mayor, hay una inteligencia mayor que todo el tiempo está obrando por la vida más allá de lo individual o más allá de lo humano. Entonces, hay distintas culturas, distintas corrientes, distintos pueblos que han adherido de alguna manera a observar la naturaleza, a comprender que tiene una inteligencia y que es mucho mejor negocio, entre comillas, o es mucho mejor, te va a generar mayores retribuciones, ¿no? Aliarte con la naturaleza y poder obrar desde ella más que intentando como simplemente aniquilarla, ¿no? Tanto adentro como afuera, me refiero como hay algo que se enferma y simplemente lo retiramos, ¿no? Entonces, es todo un cambio de paradigma.
que nos implica repensar desde dónde nos paramos, ¿no? Desde un lugar más controlador, que vamos a intentar quizás utilizar además los cristales, las plantas, las flores, para controlarlo todo, o desde un lugar en que vamos a intentar confiar y ser parte de algo mayor, ¿no? Que está en evolución. Entonces, eh, hay ahí algo como para repensarse. Y ahora me gustaría, si está disponible, invitar a Julián a esta charla para que nos hable también de alquimia vegetal, sobre todo. Lo que sí es que vamos a ir em, a seguir, parece que vamos a seguir solamente Sí, porque voy a ¿ahí parar. se me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, nada más, bueno, continuar con los lineamientos de Sophie, ¿no? La palabra alquimia es de origen árabe, viene de un vocablo compuesto que es alquimilla, ¿no? ¿Por qué? Porque a esa zona, a ese territorio se le llamaba se le llamaba Kemi, que Kemi quiere decir negro, porque era uno de los pocos territorios, regiones que tenía materia orgánica en el suelo, porque piensen ustedes que están ahí ubicados en lo que es el desierto, donde hay también mucha tierra colorada, mucha tierra naranja, amarilla, y este era un lugar donde en ciertas épocas del año se producía este fango, este légamo, este barro, donde la observación del entorno les permitió entender que ese momento estaba ideal para poder sembrar. Imagínense ustedes todo un fango que se queda ahí, que no se va a inundar dentro de 6 meses. Entonces tienes, imagínate, un gran territorio en toda la orilla del río Nilo, uno de los más largos del mundo, en las dos riberas, imagínate, y tenés ahí toda esa cantidad de extensiones de cientos y miles de hectáreas que estaban listas para ser sembradas, sin necesidad de regar. Entonces después, claro, ya cuando quedaba todo los rastrojos de la cosecha, por ejemplo, de la cebada, que era uno de sus principales cultivos, ¿no? Entre otras, muchas otras plantas, pero principalmente la cebada, cuando quedaba todo eso ya los rastrojos, venía la crecida del río, lavaba toda la orilla y él hacía las labores de limpieza, labraba la tierra, hacía desaparecer todo, se inundaba y luego 6 meses después volvía a retroceder el agua y volvía a quedar esa tierra disponible para poder ser sembrada. Entonces, de ahí ese nombre. Después derivan de estas mismas palabras la palabra química. La química ya es una palabra ya que lo usamos hoy en día y que también nos ayudó como ciencia a develar ciertos secretos de la naturaleza, que estamos compuestos de moléculas, también los elementos. La química nos entrega mucho conocimiento y mucha información que antes no existía, ¿no? Y cada vez los instrumentos y la tecnología nos permiten develar lo que somos por dentro, que eso es lo que busca la química como ciencia alópata, ¿no? Entonces, y después ya la palabra alquimia, como ya conjunto, no una palabra compuesta como era antes, alquimilla, después se junta la palabra y queda como alquimia, ¿no? Y eso lo van a tomar como los sacerdotes, los magos, las brujas, van a tomar ese vocablo y van a utilizarlo para em, explicar lo que hacen, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace una curandera, qué hace un chamán, qué hace un sanador, qué hace un médico en aquella época, por ejemplo, Avicena en el año 1000? Todos ellos lo que hacían era alquimia, era como comprender lo que le estaba pasando al cuerpo, al doliente, comprender las medicinas, tanto minerales como de origen vegetal, como de origen animal,
También se comprendían los ciclos de la naturaleza, sabían cuándo había que poner esto, cuándo era la época de mayor flema en la gente, en los niños, cuando hace frío pasa esto, lo otro, que te entró un viento, una comprensión cabal de los elementos en tu cuerpo, tal como era, por ejemplo, la medicina china, ¿no? Ellos le llamaron de su forma, pero en el fondo lo que es alquimia como vocablo englobaría toda esta práctica universal planetaria de los individuos que se dedicaron a estudiar el entorno. Por supuesto que hace 7.000 años observar el entorno era lo único que había. No tenías grandes ciudades, no tenías distracciones del teléfono, no tenías cine, o sea, lo único que te rodeaba era la naturaleza. Entonces, no había de otra. Realmente era casi como tu deber como ser humano para poder salir adelante y sobrevivir en ese entorno, era entender lo que le estaba pasando alrededor. Si te tocó nacer en un desierto, te tenías que aprender cómo funcionaba el desierto, cómo se mueven las dunas, las tormentas de arena, entender el cielo, porque con el cielo te ubicas, mejor vives en la noche, porque en el día no se puede, y así, según el entorno, el ecosistema donde te tocaba habitar, tenías tu cosmovisión, tu entendimiento del entorno. Y existía el guardián de la alquimia, que según el pueblo se le llamaba machi, se le llamaba yatiri, se le llamaba chamán, ¿no? Que era el que guardaba este conocimiento de este entorno, de esta forma de relacionarse con la naturaleza, cuáles eran las plantas de poder, los hongos mágicos, las plantas vigorizantes, las energizantes, las que nos ayudaban a dormir, las relajantes, todo ese conocimiento, además de transmitirse de boca en boca, de padres a hijos, de abuelas a nietas, también era preciso ser resguardado a través de estas figuras que de alguna manera nacían con una apertura, con una inclinación, con una sensibilidad especial que los hacía dedicar su vida a eso, a la comprensión del entorno, de la naturaleza. Y cuando comprendes el entorno y la naturaleza, los ciclos, el tiempo, etcétera, también tienes el don de sanar, por ejemplo, como si fuese una cosa supernatural, pero en verdad o sea, como si fuese algo sobrenatural, cuando en verdad es algo muy natural. Si tú conoces a la naturaleza, puedes sanar, porque sabes cuándo es el momento de cosecha, sabes cuál es la planta adecuada para el momento en que lo necesitas. Y así, bueno, estos guardianes de la alquimia, Sofía mencionó a Hildegarda, mencionó a Paracelso, y tenemos que seguir, por ejemplo, hasta Edward Bach, uno de los alquimistas del siglo del 1900, ¿no? Que quizás uno de los últimos y más relevantes y más impactantes que hemos tenido en el último tiempo, porque la terapia floral y todos los nuevos sistemas que hoy se conocen, la cantidad de terapeutas florales, la cantidad de psicólogos o de terapeutas que usan las flores como esencias curativas, es abismante. O sea, realmente siendo una persona tan sencilla, siendo alguien que se refugió en la naturaleza, en pueblos súper chiquitos, y después de haber dejado a muy pocos, digamos, herederos de su conocimiento, imagínense que hoy ya las flores de Bach o su conocimiento, su enseñanza sigue avanzando, ¿no? Y hay mucha gente que también sintió la necesidad de hacer sus propios sistemas, el sistema California, las orquídeas de Machu Picchu, las de San Germain, y así incluso cada uno en su jardín también tiene sus propias flores que puede preparar sus propios remedios y ser alquimista de su propia familia, ¿no? De su propia tribu, de su propia comunidad, ¿no? Y Edward Bach lo que hace al trabajar con las flores y hacer este rescate de esta técnica muy antigua, que en el fondo era mucho más compleja, en la época de la Edad Media lo que se hacía era salir en la mañana muy temprano y buscar las flores al momento de cuando comenzaba el amanecer y cuando los primeros rayos del sol tocaban las gotas de rocío en las flores, en ese momento esa gota de agua se impregnaba con la esencia de esa flor y ellos iban con un gotero e iban recolectando gota por gota. Entonces imagínense lo engorroso que era eso y luego también me imagino yo que todavía no sabían bien cómo preservarlo
Y bueno, y Bach nos entrega toda una técnica que es la solarización, ¿no? Que finalmente cualquiera lo puede hacer, que ese era su gran anhelo, ojalá que la terapia floral sea un botiquín de todas las casas, ojalá que todos los dueños de casa, las dueñas de casa, supieran usar estas flores para usarlas como un botiquín en el caso de enfermedades en los familiares. Entonces, y finalmente, de alguna forma, más o menos lo logró. Y ¿por qué él elige las flores o por qué los alquimistas siempre han elegido las flores como el momento cúlmine, como el momento del clímax? Incluso hay un principio ayurvédico que te dice que en el momento en que la planta florece es el momento en que la debes consumir. Entonces, es un precepto universal que si uno lo entiende, si uno se da cuenta que la planta está contenta, está feliz cuando está florecida, evidentemente que si tú te tomas un té de esa planta, te va a hacer bien, te va a hacer bien para aumentar e incrementar esa sensación de felicidad que tiene la planta, te la transmite a través de sus componentes químicos o de su energía o de su vibración. Si te tomas un té será a través de sus componentes químicos. Si te tomas una esencia floral será a través de su vibración. Entonces, por ejemplo, tú tienes en tu jardín, tienes romero, tienes lavanda, tienes tomillo, tienes ajenjo, tienes manzanilla, ¿no? Tienes menta. Todas estas son plantas medicinales que puedes consumir y que según la fitoterapia te sirve para la panza, te sirve para el pecho, para la respiración, para dolor de cabeza, independiente de, eh, de su floración. La planta tiene sus componentes químicos que ayudan para determinadas enfermedades, dolencias, malestares, ¿no? Pero a lo que va este precepto universal ayurvédico va más allá de los componentes químicos que tiene la planta, sino que te dice, cuando está florecida, está contenta, está feliz, está en su mejor momento. Por lo tanto, si tú quieres tomar una medicina o quieres tomar esa parte, ese mejor momento, ese presente maravilloso que tiene la flor, entonces anímate a tomarte un té de sus hojas o hacer un remedio floral, etcétera, porque es el momento donde la planta, ya usando un vocablo de la alquimia, está en el albedo. Albedo viene de albo, viene de blanco, viene del momento luminoso donde la flor está entregada al sol, ¿no? Abierta de par en par, colorida, perfumada, con néctar dulce para los polinizadores. Lo que me interesa es reproducirme y atraer a los insectos, a las mariposas, a las abejas, para que me traigan un polen de mi misma especie, pero que sea de otra planta, que venga de lejos, ojalá, y que me traiga esa información de esa otra planta para que juntos nos mezclemos y así nuestra descendencia, nuestras semillas van a tener una mejor adaptabilidad en el entorno. Entonces, imagínense, ese es un momento de como cuando en el reino animal, cuando una mujer está ovulando, por ejemplo, está en un momento de fertilidad, ¿no? En el reino animal, el olfato se activa en los machos que son capaces de oler ese proceso de esa etapa fértil en su hembra y sienten también esa necesidad de hacer esa alquimia sexual para poder dar un fruto que sería en este caso un hijo, ¿no? Entonces la planta es lo mismo, está en este momento como de ovulación. De hecho, la flor adentro tiene un ovario y en ese ovario puede tener varios óvulos y cada uno de esos óvulos se fecunda con un granito de polen, ¿no? Entonces ese polen entra por el pistilo, entra al ovario y si hay más de un óvulo, va a buscar a uno de esos óvulos y lo va a fecundar. Y ahí se va a transformar después eso, ya sea en un fruto con sus respectivas semillas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una arveja es un solo ovario que tiene varios óvulos. Cada arveja fecundada, cada arvejita que queda dentro de la vaina es un óvulo que fue fecundado por un granito de polen. Y donde no se armó el granito de arveja, quiere decir que ese óvulo adentro del mismo ovario, que sería la chaucha, no fue fecundado. No llegó un granito de polen allí. ¿Sí? Entonces, eh,
Entonces, por eso que los alquimistas utilizan este momento, esta etapa en las flores, comprendiendo que ese momento, esa felicidad, ese presente, esa asignatura de la planta, se puede captar ya sea a través de un uso fitoterapéutico, como ya me la voy a tomar porque sus componentes, sus aceites esenciales son sanos y son aromáticos y son ricos para tomarlos en el mate, o bien ya me preparo un remedio floral y capto su vibración, su energía y la dejo almacenada de cierta forma para que después se pueda multiplicar y usar como terapia, ¿no? Como ya algo como mucho más profundo, por eso se usan gotitas para ir directo hacia el origen de ese padecimiento. Entonces, por eso que son procesos acompañados, son procesos a veces largos, de largo aliento, porque estamos trabajando, por ejemplo, padecimientos no tan físicos, sino más bien emocionales, intelectuales, por ejemplo, una timidez, no hay una planta que te pueda servir si tú la tomas como yuyo o la tomas en el mate, ¿no? Eh, que generalmente, por muy vigorizante que sea un té, la timidez no se va a solucionar a base de ginseng o jengibre o clavo de olor, ¿no? La timidez la vas a tener que trabajar, por ejemplo, en el sistema de Bach con Mimulus, que es una flor muy chiquitita que él vio que crecía a la orilla del arroyo, que es una flor que generalmente pasaba muy desapercibida, que mira para abajo, además que tira sus semillas al agua. Imagínense ustedes lo que es para las semillas vivir ese miedo de ser arrojada al agua, pero es su técnica de dispersión porque luego a las semillas más abajo eh, entran, se meten al barro y ahí ya nace un nuevo mimulus, ¿no? Entonces, el mimulus te ayuda a vencer ese miedo que te provoca la timidez, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es una medicina como que va mucho más a niveles más profundos de las capas de cebolla que mencionaba Bach, ¿no? Tú puedes trabajar la periferia o también puedes ir ya adentro, bien al origen para encontrar de dónde viene. Entonces, lo que se usa como remedio floral, como terapia floral, son el albedo, el momento en que la planta está en el momento luminoso, ¿no? Pero antes de ese momento, la semilla estuvo en el subsuelo, estuvo en el barro, estuvo en la oscuridad, estuvo en lo negro, donde hay muy poco oxígeno, donde casi no hay luz. Ahí estaba la semilla, una semilla palpitante, viva, que tiene un embrión en su interior, que está en dormancia, que está en latencia y que se reúne todas las necesidades y requerimientos para su germinación, humedad, nutrientes, luz, etcétera, ahí va a germinar. Y si la planta germina en la naturaleza, si la semilla brota en un estado natural, quiere decir que esa planta está apuntando su flecha no solo hasta a su floración, sino que a hacer todo su proceso, proyecta toda su vida con prosperidad, porque si no, no va a germinar, si no se queda esperando, si se da cuenta que hace mucho frío afuera, que todavía hay una helada tardía, no va a germinar, va a esperar a que se vaya la última helada y ahí recién va a germinar proyectándose a sí misma en una arquitectura etérica como si fuese ya una planta adulta. Entonces, si germina un mango, imagínense ese mango, se está pensando, se está proyectando, se está co-creando a sí mismo del tamaño que va a ser cuando sea gigante. ¿Sí? Porque si lo está haciendo es porque sabe que todos los requerimientos que existen afuera están dados, se dan las condiciones, ¿no? Entonces imagínense ustedes cuando siembran un proyecto, cuando siembran una idea, cuando siembran una relación, cuando siembran un bebé, imagínense si adoptaran la misma actitud que la semilla, ¿no? Que nos imaginamos a nuestros hijos ya de adultos, nos imaginamos a el carozo del durazno, cuando lo sembramos ya lo imaginamos un durazno enorme dando mucha sombra y cargado de tantos duraznos que las ramas se quiebran. Entonces eso es ya co-crear
y hacerlo ya comprendiendo también los ciclos de la naturaleza, etcétera, y poquito a poco así te vas transformando sin querer queriendo en un alquimista. Entonces esa etapa donde la semilla está en la oscuridad, desde el punto de vista de la alquimia, se le va a llamar nigredo. Y nigredo viene de negro, es un momento donde estás hundido en el barro de tus propias pestilencias, donde no ves la salida, donde hay mucha angustia, donde hay mucho dolor y sufrimiento. Y es la misma alegoría de la flor de loto. Su raíz está allí, su semilla está allí en ese barro, pero en algún momento ese barro le va a permitir al loto florecer como lo hace. Si no fuese por ese légamo, por ese barro, la planta del loto no tendría los nutrientes necesarios para poder florecer y mucho menos después fructificar y dar semillas, que es el gran objetivo de las plantas, ¿no? Producirse y tener semillas fértiles para poder dispersar su descendencia en el entorno. Entonces, el nigredo es esa etapa donde está todo oscuro, donde no vemos la luz, donde nos cuesta respirar, donde es tanta la angustia que pensamos que no vamos a poder salir de allí. A veces es mucha la ira, es mucho enojo, el odio, nos embargan las sombras de nuestro propio ser. Entonces, lo más, digamos, lo más recomendable cuando uno está allí en ese barro es entender, es tener la certeza, porque tú lo ves en la naturaleza, tú ves que en algún momento, más temprano que tarde, la semilla germina. Por muy grande, gorda o a destiempo que tú siembres una semilla, en algún momento va a germinar. Entonces eso te está diciendo que por muy oscuro que sea tu momento, en algún momento vas a germinar. En algún momento ese brote va a salir de su oscuridad y va a ver los rayos del sol. Entonces eso te permite eh, aceptar ese presente cuando te toca estar en el nigredo, entendiendo que hay una salida de ese túnel. Quizás todavía no la ves porque estás mirando para el otro lado, quizás todavía no ves la luz del sol que se cuela por el barro porque estás mirando para abajo, o quizás no ves nada porque tienes los ojos cerrados, ¿no? Pero la naturaleza te está brindando señales y te está diciendo, cuando si estás en nigredo, te está diciendo compórtate como una semilla, porque si estás en nigredo y te sales a trabajar y eres piloto de un avión comercial, imagínense la responsabilidad que tiene un piloto de un avión comercial con 300 o más pasajeros y si se siente mal, si tiene una depresión eh, profunda y le baja una crisis de pánico pilotando el avión, no se puede. O sea, hay una responsabilidad, hay un deber ser en ese momento en que uno está tan mal. Uno debería incluso dejar de ir a trabajar. En el trabajo que tú tienes bajo contrato deberían darte un permiso. Si estás mal, no puedes no puedes trabajar en estas condiciones porque es peligroso. ¿No? La familia debería darte un descanso. Tú estás mal, nos vamos, te dejamos tranquilo, te dejamos solo como esa semilla adentro de ese barro para que eh, haya esa chispita de luz que le permite entender para dónde está el cielo. ¿Cómo hace la semilla, estando enterrada, para entender dónde está el arriba y dónde está el abajo? Porque ve esas chispitas de luz que se cuelan desde el cielo. Y ahí va persiguiendo esas chispitas de luz que son insights, son momentos de autoconocimiento, son momentos de entendimiento, son momentos en que logras entender los ciclos, ¿no? Entonces, en ese momento lo mejor es estar quieta, estar tranquila, estar cobijada, estar en un ambiente donde quizás te dejan sola, pero que sabes que puedes contar con alguien, sabes que te brindan un alimento nutritivo si lo necesitaras, te tienes que cuidar, tienes que tomar su sopita, ojalá preparadas por la abuela, por la mamá, por tu compañero, por tu compañera, sentirte cuidadas, cuidarte a ti misma, descansar, y en un momento dado el albedo viene por sí solo, en algún momento la naturaleza es así, del nigredo naturalmente, orgánicamente,
sin presión, sin raciocinio, sin imposición de los demás, poquito a poco ese albedo se instala en ti. Y ya no tienes los ojos tan cerrados, ya no tienes el entrecejo tan fruncido, ya no tienes el corazón tan apretado, ya no tienes tanto miedo, porque cuando estás en el nigredo tienes mucho miedo también, ¿sí? Y ya como que el miedo como que poquito a poco se va desvaneciendo, te vas entregando en plena confianza hacia ese sol que te cobija, que te da amor, que te da luz, que da refugio. Y tal como en una planta, en un momento dado ya el haber pasado por el nigredo te da esa licencia para poder disfrutar un momento de felicidad, de florecimiento. No hay ningún momento de florecimiento que no haya sido precedido anteriormente por un momento negro, por un momento sombrío. Siempre la flor tiene que haber sido una semilla, no puede haber sido una flor de nacimiento. Nosotros no florecemos de la nada porque eh, alguien vino y me tocó con su varita mágica o porque medité junto al gurú. No, eso no existe. La felicidad, el florecimiento tiene que pasar por esa etapa previa en la que tú estás en nigredo. Entonces, por eso que cuando tú estás feliz y contenta, entiendes esa felicidad y la abrazas con mayor cabalidad porque sabes lo que es no estar contenta, lo que es estar triste, lo que es estar deprimida. Y cuando sales de allí, estás tan contenta, estás tan feliz que vives el momento con mucho goce, con mucho disfrute, y, y, mm, y casi que ese momento de negrura, ese momento de nigredo, casi que ya eres capaz de observarlo desde tu presente como ya si fuera parte de un pasado y eres capaz de sacar aprendizajes de allí y ser una mejor persona y tener un mejor autoconocimiento de ti misma y abrazas ese momento de nigredo, lo agradeces. ¿Sí? Ahí entonces tenemos el negro y el blanco. En un momento dado nos quedamos pegados allí, en el negro y el blanco. Nos metieron la polaridad en nuestro sistema educacional, el bueno y el malo, el comunista, el capitalista, el ruso, el gringo, el afuera, el adentro, el arriba, el abajo, el hombre, la mujer, el adulto, el niño, y así concebimos nuestro entorno, día y noche, amor y odio, y así nos pasamos de polaridad en polaridad. Cuando estamos en blanco, en vez de saltar hacia la tercera etapa de la alquimia, si no somos capaces de entender los ciclos de la naturaleza, del blanco volvemos al negro y del negro volvemos al blanco y nos vamos moviendo de la sombra a la luz en un balancín eterno, en un círculo vicioso, creyendo absolutamente que eso es lo único que hay. Existe lo blanco, existe lo negro y no hay matices, no hay colores entre medio. No hay otros sabores, dulce y salado, salado y dulce. Y así nos pasamos encarnaciones enteras desde hace muchos milenios que la humanidad viene atrapada en, en esta trampa. Y así de forma aparejada, la naturaleza está cada vez más lejos en las ciudades, donde habita la mayor parte de la humanidad. Entonces su capacidad de ser alquimista, la capacidad de reconocerse a sí misma como alquimista, se ve cada vez más mermada por la ausencia de la naturaleza que hay en esas ciudades. Ya tú vas en la noche a mirar el cielo, no se ven las estrellas. Tanto la luz que tiene artificial esa ciudad que no se ven las estrellas. ¿Querés mirar el valle para abajo? Qué lindo que se ve. No, porque se ve todo lleno, lleno de luces artificiales
¿Quieres salir a buscar una manzanilla para tomarte un té porque le duele la panza a tu hija? No existe una sola planta de manzanilla en los parques y plazas. Tienes que ir al supermercado a comprarte la bolsita de té de una manzanilla que fue cultivada no sé dónde. Y por supuesto que el poder alquímico sanador que tiene esa bolsita de ese té de manzanilla cultivado no sé dónde, ya empaquetado y comprado en un supermercado en una gran ciudad, no existe la propiedad medicinal alquímica. Sí, probablemente le va a aliviar el dolor de panza a tu hijo o tu hija, pero no va a ser necesariamente por los fitocomponentes que tiene la manzanilla, porque si usted analiza lo que tiene esa bolsa, capaz que hasta tiene adormecedores eh, de los neurotransmisores que te dicen dónde hay dolor de panza. A veces el medicamento consiste en eso, en suprimir el síntoma y uno cree que está todo macanudo. Entonces, no es blanco y negro, negro, blanco, arriba, abajo, adentro, afuera, no es evolutivo concebir la realidad únicamente a través de la polaridad. Es una trampa, nos quedamos allí. Las fuerzas que rigen al universo, al cosmos, nos los enseñan los Vedas, no son dos, son tres las fuerzas primordiales que rigen al cosmos, que sostienen al cosmos. Es el blanco, es el negro y es el rojo. Tenemos al tamas o nigredo, negro, tenemos al sattva, blanco o sutil, y tenemos al rojo, al rajas, al rubedo, ¿sí? O al mutativo se le dice en español. Son las tres fuerzas, la fuerza estática, la fuerza sutil y la fuerza mutativa. La fuerza negra estática, tamásica, nigredo, oscura. La fase luminosa, sátvica, sutil, blanca. Y luego hay una tercera fase que en alquimia se le dice rubedo. En las gunas, en las fuerzas primordiales, es rayo guna, rayas. Es la fuerza roja, la del chile picante, la de los niños. Es la flor, es la energía del agite, del movimiento, de mutar las cosas. Entonces, fíjense cómo se incorpora un tercer elemento a esta polaridad del balancín y termina por dibujarse un triángulo equilátero que en sánscrito se le denomina prama, el triángulo del equilibrio universal. Son tres las fuerzas distribuidas de forma equitativa las que rigen el cosmos. Y si rigen al cosmos, también te rigen a ti, rigen a las plantas, a los pajaritos, al cielo, al planeta, a la luna, a todos y absolutamente todas las criaturas que habitan el cosmos, se rigen por estas tres fuerzas primordiales: negro, blanco y rojo. La flor no puede quedarse pegada en flor, ay, qué linda que soy tan bonita, que soy colorida, que soy perfumada. La flor en un momento se marchita, se le caen esos pétalos, se arruga, se transforma, muta en rubedo, en un fruto. La planta era flor en ese momento, no porque ella buscaba ser así de linda como una flor, era una etapa necesaria para poder después tener semillas que están contenidas adentro del fruto. Y un fruto no es un fruto sin haber sido flor, y una flor no es flor sin haber sido semilla. Y así el ciclo se repite una y otra vez, es un ciclo virtuoso, ¿sí? Distinto del círculo vicioso de blanco y negro. Si fuera solo germinar, florecer y morir, ¿dónde queda la semilla? La planta tendría que germinar desde un bulbo, o rebrotar una y otra vez, como lo hacen muchas plantas que no tienen descendencia fértil, ¿no? Van sacando hijuelos por debajo y nunca florecen, o las flores son güeras y no das descendencia fértil. Entonces va sacando como clones de sí misma.
Y ya sabemos que eso a la larga debilita la descendencia, debilita la planta, la hace menos adaptable al entorno y, por supuesto, las enfermedades y las dolencias y las pestes son mucho más fáciles de contaminar a esa planta. Entonces, cuando nosotros estamos en un momento de albedo, en un momento de florecimiento, se nos pone a prueba a nosotros nuestra capacidad de salir de nuestro propio ego, de a ver cuán egoístas somos o no. Porque si te quedas contenta contigo misma, con tu momento de florecimiento, y te encierras en ti misma y dices, uy, qué bacán que soy, ya la hice, ya estoy re bien, conseguí a mi pareja, nos va re bien juntos, qué bueno este trabajo, me siento súper bien, que me valoran y me quedo allí, súper bien, te va a hacer bien a ti, te va a hacer bien a tu pareja, a tus hijos, pero no estás dando la prueba que está, digamos, esperando el cosmos en ti. Las unas te están diciendo por favor, pasa a la siguiente etapa. Este proceso tan lindo que tú viviste de salir de lo negro a la luz, si ya pasaste por ahí, si ya tuviste esa experiencia, lo que se espera de ti es que seas capaz de ayudar en los procesos de los demás cuando están en la etapa de nigredo o cuando acaban de salir del nigredo. Entonces, se te pide que compartas tu experiencia, que seas compasiva, que hagas servicio, que empieces a pensar más allá del radio de tu ombligo y de tu zona de confort. Si nos quedamos solamente en el albedo, el mundo sigue igual, por mucho que tú medites en la luz y en el advenimiento de la nueva era. Necesitamos que salgas de tu ombligo, de tu zona de confort y que hagas algo más digamos, que sea más impactante en el radio de tu dispersión, ¿no? La planta busca dispersar a su semilla, no quiere que las semillas caigan debajo de su copa, no le sirve mucho, a la planta le sirve más que su descendencia se disperse por todo el planeta, y así ha logrado como reino ocupar y habitar prácticamente toda la superficie terrestre y la del océano también. Entonces, imagínate lo exitoso que es una planta. Son las verdaderas alquimistas que nos enseñan los secretos de esta magia. La magia es otro vocablo que ha caído en desgracia, pero realmente lo que hace un chamán, lo que hace una curandera, lo que hace un machi, una machi, no está lejos de la magia, porque en el fondo es mágica la naturaleza. La naturaleza funciona gracias a la magia. ¿Cómo no va a ser mágico que todos los días salga el sol? ¿Cómo no va a ser mágico que todas las noches salgan las estrellas? ¿Cómo no va a ser mágico la germinación de una semilla? ¿Cómo no va a ser mágico la reproducción de las especies? ¿Cómo no va a ser mágico el océano, el fuego, la música? Todo es mágico. Pero por supuesto, si estamos encerrados en un aula, si estamos en un cubículo dentro de un edificio colmena, si estamos 24 horas frente a una pantalla, evidentemente que es poco lo que uno logra avisorar de esta magia. Y al contrario, uno cae en su sombra, que sería la ceguera. Avanzamos ciegos por la vida como si tuviésemos todavía barro en la cuenca de nuestros ojos. Entonces, la tercera fuerza es la fuerza del rubedo, es la fuerza roja, es la fuerza del triángulo, ¿sí? Y eso es lo que nos enseña la alquimia, que no son dos energías contrapuestas y contrapesadas como en un yin yang, sino que son tres las fuerzas como en un triskel, como el triskel celta. Ahí tenemos tres fuerzas, como eh, entonces allí en ese triángulo de círculos está, digamos, simbolizado las tres fases de la alquimia, ¿no? Y no en vano los, eh, los egipcios tenían tanta obsesión por lo triangular, por las pirámides, porque te están diciendo que, bueno, son tres fases de la alquimia, son tres fases del autoconocimiento, son tres las... Hermes Trimegisto, sin ir más lejos, Hermes el tres veces resucitado, ¿no? Un gran personaje dentro de la cultura egipcia, eh, que algunos lo asocian incluso con el dios Tot, también tiene la figura de la Trinidad.
Y la Trinidad está en todo, en las culturas aborígenes, por ejemplo, en los incas tienes el Ucupacha, que es el inframundo, tenés Hanan Pacha, que es el mundo de los cielos, y tenés Alpa Pacha o Kai Pacha, que es el mundo del medio, es donde estamos nosotros, ¿no? La Trinidad del cristianismo, eh, en todas las culturas y como visiones existe este concepto de Trinidad, este concepto de que somos tres, de que son tres las fuerzas, ¿no? Incluso en el hinduismo son tres los grandes dioses que sostienen a la creación. Entonces, de alguna manera eso tiene que ir plasmándose concretamente en tu estilo de vida, en tu forma de vivir, en tu forma de entender a la naturaleza y entenderte a ti misma. Y así vas a poder relacionarte con estas medicinas y usarlas tanto en ti como en tu familia, como en los demás. Es una medicina que nace a partir de la comprensión de la naturaleza, entendiendo que cuando nace esta tendencia de entender a la naturaleza, solo había naturaleza. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Si quieres aprender, si quieres asimilar este conocimiento, vete a la naturaleza. Tienes que ir al bosque, al mar, a la selva, al desierto, lugares donde casi no exista influencia del desarrollo, del progreso de estas civilizaciones y los cementos y los concretos y la bulla, los motores. Todo eso son distracciones que te impiden observar los verdaderos ciclos de la naturaleza. No existía el reloj, no existía no te decían nos vamos a juntar por Zoom a las 10:30, te decían juntémonos al amanecer en la playa del río, o juntémonos al mediodía, o juntémonos al atardecer, o juntémonos cuando en el cenit se vea Sirio en lo más alto del cielo, o juntémonos cuando las chauchas del algarrobo estén fructificadas y hagamos una gran fiesta. Entonces, era cuando la planta estaba florecida, te estaba indicando un momento de reunión y no que fuese el 25 de diciembre porque era el nacimiento, no sé qué cosa impuesta que nos dijeron que ese día había que hacer una fiesta, ¿no? Que te toca lunes, te toca martes, te toca no sé cuándo. Todo el calendario, todo el sistema de tiempo que se nos ha impuesto está allí para alejarnos de la alquimia, para alejarnos de la naturaleza propia y de la que habita el planeta. Es muy poca la alquimia que vas a ver en una gran ciudad babilónica con tantos estímulos, con tanta tecnósfera, con tanto ruido. No es imposible, no, pero no está fácil. Si realmente te quieres conocer a ti misma, la puerta de ese autoconocimiento está desde la línea alquimista, esa puerta está en la naturaleza. Así lo hizo Edward Bach. Edward Bach no estaba encerrado en Gales al lado del Palacio de Buckingham haciendo sus alquimias adentro de un laboratorio financiado por la reina. O sea, no, el loco se fue a vivir en las caletas de forma muy austera, a los lugares donde más podía encontrar plantas y flores, que incluso hay algunas que hoy, de las que él usaba, están en peligro de extinción, como la violeta de agua, que como han entrenado todos los pantanos que rodeaban las grandes ciudades para expandir el tamaño de estas ciudades, de esta civilización, por lo tanto van quitando el ecosistema natural donde crece esta flor. Entonces, esa es la invitación que hacemos nosotros con Sofi por todo el mundo donde vamos, incluso cuando vamos a las ciudades a dar clases, es traten de ir hacia la naturaleza, traten de aprender de ella es la gran maestra, la madre tierra Pachamama, el padre Sol, son los que siempre están allí, la madre Luna, la madre Mamacocha, el océano, el mar, para los que viven cerca del mar, los Apu, las montañas, los que viven en las zonas montañosas. Estamos rodeados de grandes espíritus, de grandes guardianes del conocimiento que están allí.
en los elementos de la naturaleza, están en todo lo que podamos observar en esta expresión de los reinos, ¿no? De los animales, de las plantas, de los bosques, de los minerales, de los hongos, ver toda esa comunión. O sea, prácticamente meterse adentro de una selva es una experiencia terapéutica desde este punto de vista, porque realmente relaja, sosiega, entiendes la comprensión del todo, es como observar un cielo estrellado, es como observar un océano, un atardecer en el océano, es como observar una huerta llena de luciérnagas en la noche, el atardecer. Todos esos son momentos que te hacen sentirte en contemplación, siendo una con el entorno. Y eso trae aparejado herramientas que el día de mañana tú la puedes utilizar para eh, ayudar a los demás. ¿Sí? No sé si tienen preguntas o quieren que ahondemos en algunas temáticas en particular, si queda tiempo. Pueden escribirlas ahí y yo me doy cuenta si están haciendo una pregunta. Entonces, resumiendo, son tres fases las de la alquimia: Nigredo, Albedo, Rubedo. Nosotros estamos proponiendo un retiro en el verano que justamente se va a tratar de estas tres temáticas. Son 3 días donde cada día estamos trabajando el nigredo, el albedo y el rubedo respectivamente. Y por supuesto que vamos a hacer empíricamente el remedio floral para que aprendan la técnica, para que la aprendan en la práctica y también para que se lleven esa medicina que ustedes están preparando, ¿no? A veces hacemos medicinas colectivas o a veces también cada uno, cada visitante hace su propia preparación, ya sea a través del reino vegetal como también del reino mineral. Por eso que le ponemos ese apellido al encuentro, alquimia mineral y vegetal, porque dado el caso, acá tenemos a una experta en minerales, en cristaloterapia, en el reino de las piedras y cristales, y yo en mi caso que soy experta en plantas, en botánica, en el reino vegetal. Gracias a ti. El rubedo, ¿podría dar más ejemplos prácticos de, ahí se me fue la, ¿dónde lo leo? Dice, ¿podría dar más ejemplos prácticos de rubedo? Por ejemplo, en la naturaleza, como te dije, la fruta. El momento de fruta es el rubedo. Por ejemplo, tener un hijo es claramente pasar por todas las etapas, ¿no? Cuando es sembrado la semilla en el útero, en el óvulo, ese bebé está en nigredo, ¿no? Y los padres como pareja, sobre todo los primerizos, también entran en una etapa de nigredo porque en el fondo van hacia lo desconocido, están yendo hacia algo que no se conoce, sobre todo cuando es la primera vez. Ahí las fases de la alquimia son claritas. Y bueno, el fruto, cuando ya da a luz el bebé, cuando ya tienes al bebé en tus brazos, ya puedes decir que estás en el rubedo, ¿no? Por ejemplo, en el plano del conocimiento, un estudiante, un alumno, quiere decir sin luz, alumnis, ¿no? Entonces, este sin luz está en el nigredo del conocimiento y va donde un profesor, donde alguien que profesa un conocimiento. Entonces, a través de lo que profesa o cómo profesa ese señor o señorita su conocimiento, puede iluminar a través de el educere es absorber, de ahí viene el vocablo educación, porque el estudiante, el alumno, el que no tiene luz, necesita absorber esa luz, ese conocimiento a través de lo que dicta un profesor, y ahí ese deja de ser alumno, pasa a ser un estudiante que conoce, que sabe, entonces ahí está en el albedo, ¿no? Porque sabe un montón de data, incluso puede
puede replicar a los maestros, quizás sabe más cosas que los maestros, quizás incluso supera al maestro y tiene tecnologías que el maestro no tenía y ya ahí está en el albedo, está en el clímax del conocimiento, se cree el hoyo del queque, se cree la última chupada del mate. Ahí estás en el albedo. Después, cuando ese estudiante, ese profesional decide compartir su conocimiento a través de una escuela o a través de una cátedra en una universidad, a través de una docencia, ahí podemos decir que estás en el rubedo, estás en la etapa que estás compartiendo el conocimiento, ¿sí? Eh, Ahí te di tres ejemplos concretos, la fruta, el bebé o el compartir tu conocimiento a través de clases. Después dicen qué libro recomendamos. Hay uno que es de Hania, no sé si tú sabes cómo se escribe el nombre de esa autora, es una autora polaca que escribió el libro Morgana, que son como novelas de aventuras muy entretenidas, donde la protagonista va recibiendo guías para salir adelante en ciertos momentos de aflicción, migredo, y va recibiendo cierta guía y le van explicando cómo salir de allí y es muy instructivo. Es una novela, pero te da a entender que quizás hay algo más allá de solo una novela. Jania, no sé cuánto, no me acuerdo, es un nombre muy enredado. Se Pero llama, el título del libro es Morgana y la autora es polaca. el libro se llama La conspiración de los alquimistas, donde habla de esas tres fases. Sí, ahí está ese, Claro, lo que pasa es que es una trilogía. Es una trilogía que después viene Morgana y después viene otro más. No me acuerdo cómo se llama la última. claro. Entonces, bueno, por supuesto, también está el libro Huevos Johnny, Las llaves de la diosa, donde les hablo de las tres fases de la alquimia. Y yo creo que esta es una de los grandes temas que nosotros hemos trabajado por muchos años, analizando todo este tema de la alquimia, ¿no? Y comprendiendo que en realidad es algo antiquísimo, que así como la permacultura o la biodecodificación, que son como cosas o líneas que podríamos decir que son más nuevas, en realidad corresponden a un conocimiento antiquísimo que en realidad ha vivido en momentos de forma más oculta, más underground, más bajo tierra, pero que ha siempre salido a la luz, ¿no? Y de alguna manera, hoy en día en que vivimos en tantas crisis sociales, medioambientales, nosotros como familia o como escuela pensamos que la forma de no solamente de salvarnos, sino de, como, de volver a ser felices con el entorno y de volver a vivir de forma sustentable es volver a la línea de la naturaleza, ¿no? Porque hemos vivido de forma muy autocentrada, muy en lo humano y hemos olvidado como que en realidad venimos de algo mayor, de una inteligencia mayor. Entonces, todas nuestras clases, toda nuestra escuela, todo lo que hacemos tiene que ver con eso, ¿no? Y este retiro que vamos a hacer va a ser del jueves 16 de enero al domingo 19 de enero, acá en Tras la Sierra, en Córdoba. Estamos en Argentina, tenemos un jardín botánico, una hectárea de monte de bosque que nos es un refugio para el alma. Es un lugar lleno de plantas, pero también lleno de cristales. Y vamos a estar ahí hablando de alquimia, vamos a estar ahí con un grupo reducido de personas. La idea es que puedan venir unas 10 personas a dormir al retiro, a nuestro centro de retiro. Y vamos a estar estos 4 días haciendo alquimia, hablando del Huayna también, ¿cierto? Va a haber cuentacuentos, vamos a estar preparando elixires de gemas, de flores, trabajando con cristales, recolectando también cristales del entorno. Y bueno, y abriendo de alguna manera los sentidos, que es esto que habla Julián de que
normalmente no lo tenemos, ¿no? Que es como el poder abrir los sentidos a que la naturaleza nos sorprenda, nos hable. Y bueno, nosotros llevamos unos 14 años preparando estos retiros para ustedes, donde venimos a preparar flores y todas las experiencias que hemos tenido han sido increíbles porque viene gente en el fondo que vive en las ciudades, ¿cierto? Y de pronto se da cuenta de que puede hablar con un picaflor o con una planta o que la naturaleza le puede dar una señal, un mensaje y siempre pasan cosas en ese sentido como significativas. Y como decimos, esto de que en realidad las flores de Bach no existen, ¿no? Porque en realidad el doctor Bach hacía todo un proceso de autoconocimiento, de comunión con la naturaleza, y entonces es que desarrolla todo su sistema floral, pero a partir de ir a la comunión con la naturaleza, lo cual es muy diferente a simplemente saberte lo que hacen las flores y prepararte el frasquito, ¿no? Entonces, realmente tener la oportunidad de ir a la naturaleza y abrir los sentidos a ella y poder preparar esa medicina que es mucho más específica a cualquier otro remedio que pueda haber preparado cualquier otra persona incluso, ¿no? Porque va a ser algo que la naturaleza te va a estar respondiendo por este efecto que hablamos en cristales también, que es la resonancia, que es de alguna manera esa comunión de corazón a corazón, ¿no? Entonces, ese remedio que ustedes van a preparar en el retiro, la idea es que lo vayan tomando durante un año, haciendo un proceso de develamiento, ¿no? De darnos cuenta, de alquimizar ya sea lo que sea que ustedes estén pasando, ¿no? Entonces, eso, les invitamos a inscribirse en este retiro o en los próximos. Al parecer, justo después de este retiro, vamos a tener un retiro de temazcal que te cuento, Julián, que hablé con la Jeru y al parecer vamos a sembrar el temazcal acá en Las Rosas, al lado del consultorio que estamos Bueno, construyendo aquí en Las Rosas, porque acá hay más agua, entonces vamos a sembrar el temazcal acá, al lado de mi nuevo consultorio. Así que justo después del retiro de alquimia tenemos retiro de temazcal. Viene una maestra curandera maya, la Jerucha, a hacer el temazcal con nosotros. Entonces, bueno, es una gran oportunidad para que ustedes se vengan a formar, para guiar temazcales de una forma muy de corazón, porque, bueno, la Jeru que trabaja la línea maya, ¿cierto? Es una línea muy de conectar con los elementos y de alguna manera de todo lo que venimos hablando, ¿no? De poder prestar atención a los elementos, cuidarlos adentro, afuera y ser guardianas también de esta herramienta ancestral que es el temazcal, ¿no? Que es básicamente este glú, ¿cierto? O esta carpa que se hace, que entran, ¿cierto? Las abuelas, que son las piedras calientes, y se hace un baño de vapor adentro que representa a volver al útero de la madre tierra, también a volver a morir, renacer y madurar. Entonces, tenemos estos dos retiros acá en el verano, así que súper invitadas, invitados a que vengan, son mixtos en ese sentido, no es solo para mujeres. Así que ojalá que nos encontremos por acá y que les podamos abrir las puertas de nuestro hogar, de nuestros espacios que guardiamos, ¿cierto? Que somos guardianes con Julián. Así que no sé si quieres agregar algo más, Juli, o alguien tiene alguna pregunta. Vamos cerrando. Esto lo vamos a dejar guardado en YouTube para que lo puedan ver a su propio ritmo. Qué lindo. bueno, decirles que los que todavía no saben, tenemos una formación en línea de clases de terapia floral con mención en botánica y alquimia, donde ahondamos en todo esto, donde tienes un montón de clases pregrabadas. Eso ya está listo en la plataforma, en la página web de Sofi de la escuela, los que quieran ir a ver. Y también hay un montón de talleres también introductorios que hablamos del tema de las flores de Bach. Y por último, anticiparles, contarles que vamos a hacer
presencial, en vivo, en Chile. Vamos a estar haciendo una formación con un encuentro al mes, en vivo, presencial, como lo hacíamos antaño, en la época de la prepandemia, cuando salíamos a los parques, a las plazas, a los cerros, a hablar de las plantas, de la asignatura, del comportamiento, de la ecología, y bueno, vamos a volver a ese formato que tantas alegrías nos dio en aquella época en que no era tanto la tecnología, no había tanto Zoom, hacíamos a veces híbrido, había alguna que otra persona por el mundo conectada ahí por Zoom, viendo la clase a larga distancia y bueno, queremos volver al abrazo, volver a verle los ojos, volver a oler las plantas, a tocarlas y bueno, vamos a hacer esa propuesta en Chile y la misma propuesta del retiro que estamos haciendo en el verano para acá también la estamos proyectando a hacer en México, tal vez en Costa Rica, y bueno, estamos abiertos a hacer estos retiros y estas experiencias a donde nos inviten prácticamente, ¿sí? Así que nada más agradecerles el que nos hayan escuchado, el que se hayan tomado su tiempo para conectarse y estar aquí en la pantallita, y bueno, ojalá que puedan venir a visitarnos. Aquí las puertas están siempre abiertas para ustedes. Muchas gracias, muchos besitos, muchos abrazos. Gracias, Juli, por compartir. Muchas gracias a todas. Gracias.